Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo módulo y en esta clase vamos a ver cómo elegir nuestro tema y qué hacer si estamos en un bloqueo creativo. Muchas veces cuando hacemos un proyecto personal puede ser que no sepamos qué temática queremos abordar o por dónde tirar nuestro proyecto, y en estos casos creo que es muy importante que analicemos el medio para el que vamos a ilustrar y ver cuáles son sus puntos clave. Muchas veces estos puntos pues nos van a dar un poco, nos van a guiar un poco el camino para ver por dónde podemos ir. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer una infografía y yo lo que he hecho es buscar en Pinterest Infography y aquí tenemos un montón de imágenes diferentes de infografías que nos pueden servir pues un poco para extraer esos puntos clave. Entonces, viendo un poco por encima todas estas infografías, vemos que hay tres puntos en común entre todas. Por un lado tenemos la información visual, que son pues todo lo que digamos que está ilustrado o lo que son los elementos de diseño gráfico dentro de cada imagen, ¿no? En todos siempre hay algún elemento ilustrado. Luego, por otro lado, tenemos el texto, que en unas imágenes también es más grande y en otras más pequeño, en otras hay más, en otras menos. Es decir, dependiendo de la temática podemos ver que el ilustrador o el diseñador ha puesto más texto o menos. Y por otro lado también está la manera en la que interactúan esos dos elementos. En esta imagen podemos ver que el eje central es la ilustración y el texto pues está alrededor de esa ilustración. En cambio, en esta otra imagen podemos ver que las dos están solapadas y que al final la imagen está conformada por la unión de los dos, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, saber estos puntos clave y ver qué importancia queremos dar nosotros a cada uno. Si queremos que el texto tenga más importancia, si queremos que la imagen tenga más importancia, o si queremos que sea como una fusión entre los dos, de manera que sea más fácil para explicar nuestro tema, la temática a la que nos queremos dedicar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que he hecho los dioses del Antiguo Egipto, lo que he hecho ha sido darles un poco la misma importancia a los dos. He creado las pequeñas ilustraciones que son los dioses y a cada ilustración le he acompañado de un texto. Entonces, por ejemplo, vosotros podéis hacer vuestra infografía sobre los dioses romanos o sobre los dioses griegos, o si queréis sobre una temática espacial. También podéis hacerlo sobre un grupo musical que os guste, sobre los personajes de una serie. El caso es que sepáis de antemano qué información queréis que sea más importante. Por ejemplo, en el caso de los personajes de una serie, podríais hacer un poco como en esta ilustración, hacer un montón de ilustraciones pequeñitas de los personajes y en el centro pues poner un elemento más principal de esa serie, o por ejemplo si lo hacéis de Juego de Tronos pues poner cada una de las casas y alrededor a los personajes que hay en esa casa. Es decir, eso ya lo dejo a vuestra libre elección, pero que sepáis que es importante tener en cuenta los tres elementos de la infografía. Así que nada, en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos sintetizar mejor la información de nuestro tema y así definir un poco mejor la narrativa dentro de la infografía. Hasta ahora.